Antes de comenzar con nuestra actividad, solicitamos dejar en modo avión o en absoluto silencio sus celulares, por favor, para no interferir con el audio del salón, porque la sesión va a ser grabada. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todas y todos. La Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile les da la más cordial bienvenida a la charla Investigaciones sobre competencia moral democrática en educación. Esta actividad, que está enmarcada en el proyecto FID Fondesit 120096, titulado Oportunidades de desarrollo moral democrático durante la formación inicial docente, que aporta lo curricular y lo extracurricular, y tiene como objetivo principal identificar y analizar la influencia de las oportunidades curriculares y extracurriculares para el desarrollo moral en la competencia moral democrática de los estudiantes. En las carreras de Pedagogía Básica y 7 carreras de Pedagogía en Educación Media. Saludamos cordialmente a todas y todas quienes hoy nos están acompañando, especialmente a quienes participarán en esta actividad, la doctora Patricia Battaglia, de la Universidad Paulista Estatal de Brasil, quien gentilmente ha viajado para estar presencialmente con nosotros, al doctor Daniel Tello, que se va a conectar de manera online y que pertenece al Instituto para la Competencia Moral Democrática en Alemania, el doctor Jaime Retamal, de la Universidad de Santiago de Chile, quien forma parte del equipo de investigación, y al señor Bastián Torres, de la Facultad de Educación de la Universidad de Concepción, quien también forma parte del equipo de investigación. Asimismo, saludamos a las profesoras y profesores del sistema educativo de nuestra facultad, de la universidad, también presentes aquí, a todos los miembros y miembros de la comunidad académica, a los asistentes, a todas las personas interesadas que se encuentran aquí y que luego van a ver seguramente este video. Para todos aquellos quienes hoy no pudieron acompañarnos de manera presencial, nuestra actividad podrá ser vista posteriormente a través del canal oficial de YouTube de la Facultad de Educación. En este contexto, quiero agradecer la colaboración de nuestra intérprete en lengua de señas chilena, Francisca Orellana, quien nos está acompañando de manera online durante esta jornada. Bueno, el proyecto Fondesit, al que está ligada esta actividad, titulado, como hemos indicado, Oportunidades de Desarrollo Moral Democrático durante la formación inicial docente, que aporta lo curricular y lo extracurricular, tiene sus raíces en el año 2011, cuando Daniel Tello y yo nos dimos cuenta que estábamos interesados en el desarrollo de la competencia moral según el enfoque de Georg Lind, con quien en 2012 realizamos un taller aquí en Santiago. Luego gané un proyecto en el que investigué entre 2002 y 2015 sobre la competencia moral democrática en futuros y futuras profesores de educación general básica en 7 instituciones formadoras del país, en el que Daniel fue un apoyo clave. Luego, en 2017, Daniel ganó un proyecto y participamos como coinvestigadores Jaime Retamal y yo. Los resultados de ese proyecto hicieron que nos planteáramos más preguntas aún que las respuestas que teníamos, por lo que decidimos postular en 2019 a un nuevo proyecto, el actual. Este proyecto ha evidenciado la necesidad de flexibilidad frente a lo emergente y a la incertidumbre, a la que todas y todas hemos sido sometidos los últimos años. En 2020, por el contexto de pandemia, tuvimos que reformular nuestros cuestionarios pasando de papel a versión online, obligándonos a replantear el modo en que accedíamos a las y los estudiantes para pedir su participación completando los cuestionarios. Las instituciones formadoras vivían en un sinnúmero de necesidades y las solicitudes de este proyecto no eran en ningún caso su prioridad. También en 2020, Daniel Tello decide migrar con su familia a Alemania.
el 30 de noviembre de 2021, muere de manera totalmente inesperada Georg Lind, sin duda el golpe más difícil. Si hubiese sido todo como lo planeamos, hoy estaría Georg con nosotros. Un homenaje, esto para él. El 2022, las y los estudiantes de pedagogía volvieron a sus prácticas presenciales y experimentaron múltiples tensiones, situaciones de violencia, desestabilización emocional de sus estudiantes. Mucho ha cambiado desde 2019. A mucho, cada uno, cada una de nosotras hemos tenido que adaptarnos, pero existe una constante que ha atravesado todo este tiempo: la necesidad cada vez más intensa y creciente de plantearnos los mejores modos de vivir con otros. Esto es la dimensión ético-moral de nuestra vida asumida desde la perspectiva de sociedades democráticas. Y como educadores y educadoras, preguntarnos acerca de los mejores modos de formar a otras personas en esta dimensión central e imprescindible de nuestra vida que ha tomado un carácter de urgente. ¿Podemos educar moral y democráticamente a personas mayores de 18 años? ¿Cómo podríamos hacerlo? ¿Qué factores influyen en la formación moral? ¿Qué puede hacer la formación universitaria de pregrado para contribuir a la formación moral de sus estudiantes? ¿Qué aporta el currículum de formación? ¿Qué otros aspectos o dimensiones colaboran en la educación moral? Estas y otras preguntas nos hemos planteado en nuestra investigación y ya estamos prontos a mostrar algunos de nuestros resultados. Por ahora, les invito a escuchar lo que las investigaciones de la profesora Patricia Battaglia puede contribuir. Quiero recordar a nuestro público presente que puede formular sus preguntas por escrito, las que serán recogidas por nuestras asistentes que van a estar en sala una vez que ingresen, que son Ashley y Catalina. A continuación, entonces, la charla magistral de hoy, titulada Investigaciones sobre competencia moral. Quiero dejar con ustedes a la doctora Patricia Battaglia, de la Universidad Paulista Estatal de Brasil. Bienvenida, Patricia. Muy buenos días a todos y todas. Yo no hablo bien español, entonces voy a leer el texto. Gracias, Marisa, por la traducción. Después podemos dialogar y contestar preguntas. Evidencias... un momento. O mouse não funciona. Yes. Está cá, aberto. Gracias. De nada. Evidências sobre competência moral democrática em la formação inicial docente. Agradeço a meus colegas Marisa Mesa, Daniel Tello, Jaime, Bastián, equipo de projeto, por la invitação a participar deste evento científico. É honor e prazer estar neste país e com grupo interessado em compartilhar conhecimentos e desenvolver os estudos a los que me he dedicado. Agradecimento muito especial a Georg Lind, professor, amigo e partidário da investigação que realicei em Brasil sobre competência moral. Georg se foi muito temprano, em 30 de novembro de 2021, deixa vazio em la academia
Espero que estés bien. El tema del presente artículo es el constructo competencia moral al que me he dedicado mis estudos desde mi tesis doctoral. En la búsqueda por comprender la dimensión moral de la personalidad, encontré el constructo de competencia moral propuesto originalmente por Lawrence Kohlberg, y la definición propuesta por Kohlberg fue la capacidad de tomar decisiones y juicios que sean morales, es decir, baseados en principios internos, y de actuar de acuerdo con tales juicios. Con este constructo, Kohlberg vinculaba juicio y acción, de manera que el constructo no se refiere únicamente al campo de la cognición y no exclusivamente al campo del afecto. Este fue un punto de fundamental interés para mí porque la pregunta que surgió desde el inicio de mis estudios fue: ¿una persona bien formada en el pensamiento filosófico puede emitir juicios elaborados, alcanzar un nivel discursivo incuestionable, al igual que los sofistas? Pero esa persona tendría la capacidad de actuar de acuerdo con tales discursos? ¿Se confundiría el estudio de la moral, de la ética, con el estudio de la retórica? Pero, ¿es posible estudiar la acción moral? ¿Qué es una acción moral sin los juicios que la justifican? Quando veo alguém atuando admiravelmente, puedo concluir que é capaz de atuar de acordo com princípios? Parece claro que isto não é certo, já que, sem os motivos que levaram à acção, não podemos dizer nada sobre a qualidade moral da ação. O bom resultado determina a qualidade moral da ação? Estas, entre outras questões, nos levaram ao estudo desta capacidade de obrar, que aún não é a ação em si, pero quizá la hace posible como condição necessária. O conceito de competência foi trabalhado e operacionalizado por el investigador Georg Linde, quien en la década de 70 criou el Moral Competence Test, el instrumento para evaluar la competencia moral. El MCT está compuesto por dos dilemas, uno relacionado con un problema en una fábrica, en la que los trabajadores decidieron robar pruebas de mala conducta de la dirección para entregárselas al sindicato, y el otro dilema relacionado con un médico que decide cometer la eutanasia. Es un paciente que sufre. Se invita a los participantes a decidir si están o no de acuerdo con la decisión de los personajes en los dilemas y luego evaluar los argumentos a favor y en contra de las decisiones de esos personajes. Una primera tarea que me propuse en el doctorado fue la validación de MCT para la lengua portuguesa. Contacté al profesor Lind y él me orientó sobre cómo proceder con la traducción, la adaptación y las pruebas empíricas. Algo que quedó claro desde el inicio del trabajo con el MCT fueron los bajos resultados alcanzados por nuestras muestras brasileñas. En una reunión de la Association for Moral Education, una asociación dedicada al estudio de la psicología, la filosofía y la educación moral, con sede en los Estados Unidos, que anualmente realiza una conferencia que reúne a investigadores de muchos países académicos en el campo de la moral, yo conocí una investigadora de México, Cristina Moreno, quien había encontrado los mismos bajos resultados en sus estudios. Ela havia planteado a hipótese de que os participantes em seus estudos estavam sendo influenciados por el contenido de uno de los dilemas que componían la prueba, el dilema del trabajador. Retomou seus dados e se dio conta
de que os resultados en el dilema del trabajador eran equivalentes a los resultados europeos. Sin embargo, en el dilema del médico, los resultados eran mucho más bajos, lo que elevó a los bajos resultados en México. Entusiasmada con la idea de comprender mejor nuestros resultados, realicé las pruebas de análisis por separado y encontré el mismo fenómeno en Brasil. O sea, había una diferencia muy grande entre los dilemas del trabajador y del médico. Este fenómeno, denominado segmentación del juicio moral, había sido detectado por otros investigadores, pero siempre referido a diferentes puntuaciones en el juicio moral. Si la competencia no se reduce a emitir juicios morales, habría que encontrar una mejor explicación a este fenómeno. Los trabajos que comencé a desarrollar en años posteriores estaban dedicados a comprender las variables que influencian en la competencia moral. ¿Cómo influye la educación formal, número de años y calidad de la educación? La edad de los participantes, el sexo y la religión en la construcción de esta habilidad. 20 años después de mi doctorado, propongo un análisis de las conclusiones que saqué de diversas investigaciones realizadas en la propuesta de reflexiones en torno de la dimensión moral de la personalidad. Ese aspecto vinculado a la conación y cómo la educación puede contribuir a la formación integral de los estudiantes. Adelanto aqui a tesis resultante dessas reflexões. Sujetos que tratam os temas sociais como dogmas não têm capacidade para enfrentar a controvérsia e a pluralidade de ideias de maneira pacífica e democrática, lo que conduce a uma baja competência moral, es decir, a la falta de la reflexión crítica, lo que es problema que hay de afrontar si queremos vivir en una sociedad plural y democrática. Por ello, se destaca la importancia de una educación integral que supere el adoctrinamiento y que busque la construcción de un sujeto autónomo. Pero, ¿en qué consiste la competencia moral? Como dice, según Kohlberg, la capacidad de tomar decisiones y juicios que sean morales, es decir, baseados en principios internos, y de actuar de acuerdo con tales juicios. Lind define la competencia moral como: la competencia moral es la capacidad de resolver problemas y conflictos solo a través de la deliberación y la discusión, sin utilizar la violencia y el fraude, sin someterse a una autoridad. La propuesta de Kohlberg era de relacionar acción y juicio moral, y la de Lind es procedimental. Lo que relaciona las dos definiciones es el supuesto de que actuar de acuerdo con el juicio es una tarea moral difícil y que depende de la capacidad de permanecer coherente. Lind supone que se puede trazar un paralelo entre esta capacidad de coherencia entre el juicio y la acción y la capacidad de evaluar argumentos contrarios a la propia opinión, segundo la calidad de los argumentos. Esta sería la competencia necesaria para resolver problemas que involucran diferentes posiciones. Es, por tanto, una habilidad que se manifiesta en situaciones sociales, en situaciones de conflicto y que combina diferentes aspectos de la personalidad: emociones, sentimientos, atitudes, razón, disposición, en cuanto a qué dimensión tiene esta en la personalidad humana. En mi tesis doctoral traté la ética como un aspecto de la personalidad ligado a conación.
planteamos que não se trata de compartimentar aspectos e tratá-los aisladamente, sino de ressaltar uma dimensão importante e frutífera enquanto a compreensão da personalidade e o trabalho por la formação integral. Com ação, não é a ação em si mesma, sino que designa a tendência, o esforço por alcançar o fim. Trayendo o tema que aqui nos interessa, a moral, ante um conflito ou um dilema, a conação não são os juízos, não são os sentimentos morais que surgem em la ação em si, sino a necessidade do indivíduo de resolver a pergunta que para permanecer íntegro, coerente consigo mesmo. Quando Linde operacionaliza o conceito de competência moral anunciado por Kohlberg, não entra precisamente no campo da ação, actuar de acordo com tais juízos. Linde elabora um instrumento, teste de competência moral, que compõe uma tarefa moral difícil, que implica a avaliação de argumentos e contra-argumentos. Esta valoração se centra em la coerência do sujeito al ponderar a qualidade dos argumentos e não solo em sua própria atitude frente ao tema do dilema. É decir, um índice alto obtenido em um teste de competência moral evidencia um aspecto de integridade, de coerência consigo mesmo, aspecto ligado à la conação. Linde propõe um modelo de compreensão da moralidade que denomina modelo de doble aspecto. Basicamente, o autor sostiene que há dois aspectos distintos e inseparáveis da moralidade, um afetivo e outro cognitivo. Piaget já havia planteado a ideia de que os mecanismos afetivos e cognitivos são inseparáveis, aunque distintos. O primeiro depende da energia e o segundo da estrutura. Quando tomamos decisões em nossa vida diária, não sempre temos a oportunidade de discutir com os companheiros, tempo para reflexionar sobre todos os lados involucrados no problema, consultar com pessoas mais experimentadas. Decidimos em base a algum critério que pode ser mais ou menos diferenciados. Kohlberg descreveu estes chamados critérios como pautas morais. Como hemos visto, o posicionamento de acordo com uma determinada orientação moral se basa em la construção da estrutura de justiça e isto implica uma decisão sobre um curso de ação. Linde entende que o afecto, valores, atitudes e a cognição, razonamento, são aspectos do comportamento e não componentes separados que conduzem ao comportamento moral. A toma de decisões para a ação moral involucra todos os aspectos da personalidade moral. Por outro lado, distingue a reflexão ética e o comportamento moral como duas capas diferentes. Esqueci de mudar. Nesse quadro, há um nível de reflexão ética que combina valores, princípios e juízos que são conscientes e há um nível de conduta que opera pautas morais e competência moral. Quando o sujeito atua efetivamente, não é consciente das pautas que ha elegido e não é consciente de sua competência moral. Pensamos nesta relação um pouco diferente. Estou de acordo que existe uma capa prévia à conduta. Sin embargo, entendemos que é em parte consciente e em parte inconsciente, e que esta capa reúne aspectos afetivos, cognitivos e conativos. Essa é minha proposta.
estamos de acuerdo en que hay una capa de acción que es la expresión de lo que sucedió en la capa anterior. Sin embargo, entendemos que el comportamiento moral explícito también tiene aspectos conscientes e inconscientes. En cierta medida, las orientaciones morales pueden ser conscientes, es decir, puedo actuar de acuerdo con la ley, etapa 4 de Kohlberg, perfectamente consciente de cuál fue mi decisión. Todavía puedo actuar de acuerdo con mi grupo, etapa 3, por ejemplo, de Kohlberg, sin ser consciente de que esa es la motivación. En cuanto a la competencia moral, entendemos que se expresa en conductas de manera inconsciente, pero puede ser traída a conciencia y discutida. Ahí radica el poder de la educación moral desde nuestro punto de vista. Un aspecto importante a mencionar es la doble cara de la competencia moral, un rostro individual y uno sociocomunicativo. El individuo elabora su decisión y actúa individualmente en sus conflictos y dilemas cotidianos, pero también podemos pensar en cómo el grupo social se enfrenta a los problemas compartidos. En este caso, Linde habla de una competencia democrática. La competencia moral para afrontar problemas compartidos por una pareja o un grupo de personas es urgente en una sociedad democrática y plural como la que pretendemos. Entablar un diálogo respetuoso y al mismo tiempo comprometido con la integridad personal y el mantenimiento de valores universales requiere una capacidad que se construye, no innata y no aprendida, precisamente una competencia moral. Una importante contribución de Georg Linde fue la elaboración de un instrumento que mide la competencia moral, el Moral Competence Test. ¿En qué consiste la prueba de competencia moral? El primer artículo sobre el MCT fue escrito por Georg Linde en 1978 y la publicación más reciente es el libro Cómo enseñar competencia moral en 2019. El MCT fue construido para medir avances o retrocesos o incluso estancamiento después de los procesos de intervención. Georg Linde informa que desarrolló este instrumento pensando específicamente en evaluar los resultados de su trabajo con una técnica de discusión de dilemas llamada Constance Method of Dilemma Discussion, KMDD, desarrollada por él con base en el trabajo de Blatt y Kohlberg, aunque puede ser utilizado para verificar los resultados de cualquier proceso intermedio. El MCT se diferencia mucho de los otros instrumentos, no es adecuado para evaluaciones individuales y no propone medir la etapa de desarrollo del sujeto o grupo de sujetos. La prueba se presenta como un tipo de análisis multivariante en que se invita al sujeto a evaluar argumentos a favor y en contra de su opinión sobre los dilemas. La idea es evaluar la capacidad del sujeto para aplicar su estructura de juicio en una situación adversa con el problema moral difícil. Linde señala que el MCT hace visible la competencia moral del participante en su patrón de respuesta, independientemente que sea consciente o no de su competencia. Esto porque no se trata de reconocer argumentos que sustentan la propia opinión del participante, aspecto afectivo, o producir argumentos que justifiquen una elección, aspecto cognitivo, sino combinar la opinión del participante con la calidad de los argumentos a favor y contra de su opinión. Esta es una tarea moral difícil que no es falsificable. Cuando le presentamos un dilema al sujeto
e argumenta ou reconoce argumentos a favor de sua própria opinião, se evidencia a atitude moral que implicam suas crenças, valores e conceitos. Quando se lhe pede ao sujeito que reconozca a qualidade de argumentos contrários à sua opinião, isto pressupõe outra capacidade que involucra a estrutura cognitiva, pero mais que isso, requer uma postura não dogmática em relação com sua própria atitude. É esta habilidade, competência, a que MCT propõe medir. As traduções e adaptações realizadas em México e em Brasil mostraram um sesgo cultural, é decir, os sujeitos obtiveram puntajes de competência moral equivalente aos sujeitos de outros países ao responder ao dilema do robo, dilema do trabalhador, pero uma pontuação muito baixa ao responder ao dilema da eutanásia, dilema do médico. Este fenômeno se denominou segmentação moral e sentimos a necessidade de desenvolver outro dilema, que também versava sobre o valor da vida humana, pero que não involucrava um valor ligado às proibições religiosas. O dilema do juez passou a formar parte do MCT, chamado então MCT extendido. Este dilema trata de uma situação de ameaça terrorista e confronta o cuidado da vida de uma pessoa com o cuidado da vida de muitos. Batalha, Schillinger-Agathe e Linde trabalharam em la validação do dilema de juez, construindo argumentos e probando-los em três muestras. 20 estudantes de primária 2, 20 estudantes de secundária e 20 universitários. A análise de los dados se realizou de acordo com os critérios sugeridos por el autor. Preferência por etapas, maior correlação entre etapas vecinas e paralelismo afetivo-cognitivo. Destacamos a continuação alguns estudos sobre a competência moral antes e depois dos processos de intervenção, já que este é o objetivo principal da MCT. Aqui são alguns estudos, eu tenho eles por completo e as referências, Marisa pode passar a quem se interessar. Grande parte desses estudos aponta a um estancamento ou retrocesso em la competência moral. Um único resultado positivo respeito à intervenção lo obtuvo Paim, quem utiliza técnicas de estimulação da memória junto com a discussão de dilemas morais e logra avanços em la competência moral, mientras que o grupo controle retrocede. Como a memória é um fator relacionado com a inteligência, não seria temerário plantear a hipótese de que o fator cognitivo está influindo em los resultados que hemos obtenidos em las investigações brasileiras. Outro ponto relacionado com isto, importante de ressaltar, é que a escola, como está configurada tradicionalmente, enfatiza muito mais a reprodução de contenidos que a construção de tais contenidos, o que pode interferir no momento em que se solicita a reflexão crítica. E que é a segmentação moral? O termo segmentação moral, no contexto desse trabalho, foi utilizado inicialmente por Dobert e Nuner-Winkler, referindo-se a respostas em diferentes estádios morais, segundo as características do problema social involucrado. A segmentação moral se refere ao hecho de que, por alguma razão, os indivíduos que são capazes de reflexionar sobre problemas morais frente a algum conteúdo específico deixam de hacerlo. O problema da segmentação moral não havia divertido desde minha investigação de maestria, pero sempre referido ao tema de los juicios morales. Desde então, he estudiado e tratado deste fenômeno.
Linde consideró la segmentación puede estar relacionada con la suspensión o pérdida de la competencia de racionamiento moral autónomo o juicio moral. La pérdida de autonomía moral implica imposiciones extremistas, la no negociación de opiniones o incluso la abdicación de la propia opinión frente a los conflictos morales, haciendo que las cuestiones morales controvertidas se resuelvan únicamente mediante el uso de la violencia y la guerra civil. En una sociedad plural y democrática, los participantes deben poder entablar un discurso sobre los temas controvertidos y mantener un discurso, incluso con los opositores. La explicación dada por Kramer, Badoni y Walkenhut se basa en el concepto fenomenológico de mundo de la vida. Veamos a continuación qué es mundo de la vida, cómo se aplica a los juicios y cómo estos no son suficientes para la explicación de la competencia moral. Kramer, Badoni y Walkenhut recuperan el concepto de Lebensfeld, o mundo de la vida, de Edmund Husserl. No pudimos en esta ocasión explorar todos los significados que el propio autor atribuye a este concepto, pero es importante resaltar algunos puntos. Es una definición, Mesalle afirma que es una definición general. Podemos entender el mundo de la vida como la experiencia y el conjunto coherente de experiencias precientíficas, como el mundo permanentemente dado como eficaz en nuestra vida concreta. A diferencia del mundo propiamente científico, en que la realidad se analiza a partir de los elementos de la ciencia actual, con sus correspondientes supuestos y pautas de método, sean o no explícitos dichos supuestos. En la visión sociológica de Berger y Luckmann, el mundo de la vida consistiría en realidades social e históricamente construídas com respeito à la vida cotidiana. Tales realidades estariam basadas em elementos reais e normativos com uma influência decisiva no comportamento individual e coletivo. Por exemplo, uma coletividade ou uma instituição cerrada tendría regulações objetivas por um lado e interpretações de tales regulações por el otro. Ambos se correlacionariam e criariam patrones típicos de acção ou avaliação do que ali sucede. Acercando a lo ocorrido en la disertación de mi maestría, se nota que las respuestas dadas a un dilema específico vinculado a la vida militar diferían mucho de las respuestas dadas a otros dilemas, cuando no se evocaba el militarismo. Los sujetos respondieron algo así: si fuera en la vida ordinaria diría una cosa, pero como yo era comandante, trayendo a explicação atribuída por Kramer, Badoni e Walkenhut, diríamos que o mundo da vida relacionado com o militarismo em nossa cultura, a percepção de regulação militar modificou a qualidade da resposta, o que caracterizaria a segmentação do juízo moral. Temos duas observações que fazer. Em primeiro lugar, a interpretação fenomenológica não parece ser consistente com a base epistemológica que sustenta os estudos de Piaget, Kohlberg e Linde. A base de estes trabalhos é construtivista e, portanto, a explicação de que o conhecimento ou a ação cambia em função da percepção não é satisfatória. Habría que buscar la explicación en la construcción que los sujetos hacen a partir de los intercambios que establecen con el entorno. El conocimiento y la conación, disposición para acción, vendrían de la posibilidad de asimilar situaciones y no de las percepciones de reglas objetivas o subjetivas. Lo que se percibe
se percibe porque se pode insertar em um sistema de significados. Piaget incluso define a consciência como um sistema de significados. Segundo Piaget, o significado é o resultado da possibilidade de assimilação e não ao revés. Em segundo lugar, o conceito com que trabalhamos aqui é a competência do juízo moral. A definição do conceito, como hemos visto, é a capacidade de emitir juízos baseados em princípios e de atuar de acordo com tais juízos. Se estamos ante uma competência, poderia ser modificada por uma percepção? Talvez tenhamos que buscar a explicação em sistemas de significado construídos personal e socialmente, mais que em sistemas de percepção compartidos. Piaget afirma que o conhecimento lógico-matemático se basa em um processo de assimilação e acomodação, organizando ao mesmo tempo o mundo real e Entendido? Não funciona. Aqui. Piaget afirma que o conhecimento lógico-matemático se basa em um processo de assimilação e acomodação, organizando ao mesmo tempo o mundo real e a si mesmo. Os sistemas lógicos e os sistemas de significado se construem desta maneira. Piaget também señala que isto é certo desde comportamentos sensórios motores elementares hasta operações lógico-matemáticas superiores. É em la interação sujeito-mundo onde se organizam os sistemas de sentido que nos interessam particularmente neste momento. Quando Piaget habla do intercâmbio entre o sujeito e o entorno, entende que este entorno é o físico, geográfico, histórico, humano, etc., assim como a socialização que se construi em los sistemas. Não nos proponemos aqui passar diretamente do psicológico a lo sociológico. Piaget sostiene que as interações são a base da organização social, pero esto implica centrar-se em relações concretas e não em interpretações simbólicas como as sugeridas por la fenomenologia ou incluso por la sociologia de Berger e Luckmann. A sociedade é entendida por Piaget como um sistema de ações, ya sean técnicas, morales, legales, etc. As interações construem o sistema social através de los equilíbrios e desequilíbrios que experimenta o grupo em questão. As ações cooperativas construem sistemas abertos, mientras as ações coercitivas construem sistemas cerrados. A capacidade de analisar os problemas e estar disposto a atuar de acordo com os princípios se desenvolve melhor sobre uma base cooperativa que sobre uma base coercitiva. Portanto, nossa compreensão de como se dão valorações díspares quando se mencionam alguns temas descansa na ideia de que as relações concretas que estabelecem no grupo social são coercitivas hasta o ponto de limitar a capacidade de reflexão sobre alguns temas. A competência moral queda assim aprisionada pelo sistema de relações sociais e isto não se aplica solo a quienes têm uma determinada crença, sino a todos os grupos. Agora demonstraremos os resultados de segmentação que obtivemos em Brasil. Fizemos um levantamento de estudos e, ao final, se trabalhou com 26 teses e dissertações e 3 artículos. Acá, número de sujeitos, 2.088. Lo promédio
do trabalhador 39,8. No dilema do médico, 25,63. E no dilema do juiz, 34,10. Vês a diferença entre os dilemas? Existe, em termos absolutos, uma discrepância de 13,45 entre os dilemas do trabalhador e o médico, 8,47 entre os dilemas do médico e do juiz, e, finalmente, 4,98 entre os dilemas do trabalhador e o juiz. Se considerarmos a mediana, observamos magnitudes similares. Segundo o autor, diferenças sugerem a superioridade de um grupo em relação a outro. A pontuação superior a 3 reforça esta impressão. E por cima de 5 pontos configuram situações inequívocas de superioridade de um grupo sobre o outro. No caso de nossas análises de segmentação, encontramos, como se mencionou, na discrepância de 13,45 entre os dilemas de trabalhador e médico, 8,47 entre os dilemas de médico e juiz, e 4,98 entre os dilemas de trabalhador e de juiz. Segundo os critérios de Linde, existe uma diferença inequívoca entre o dilema do médico e os demais. Pero, em geral, existe uma discrepância entre os dilemas segundo o contenido, que nos leva a plantear hipóteses que justificam tais diferenças. Sendo a eutanásia um tema intimamente ligado aos dogmas religiosos cristianos, se procede a investigar a influência da religiosidade em los resultados da competência moral. Inicialmente, introduzimos 2 perguntas em la parte da identificação do MCT. ¿Tienes uma religião? Se sí, qual? Logo se procediu a buscar relações entre ser religioso e os resultados da competência moral. Rapidamente nos dimos conta de que isto não funcionaria, porque a grande maioria dos brasileiros se declaram religiosos, aunque solo hayan sido batizados, por exemplo. Não havia, portanto, um número suficiente de pessoas não religiosas para estabelecer uma comparação. O intento foi realizar uma encuesta específica com pessoas religiosas e não religiosas. Batalha e colaboradores recorreram a uma amostra de 60 sujeitos religiosos que assistiam assiduamente a uma instituição desde ninhos e 60 sujeitos que não assistiam e se diziam ser ateus. Não encontramos diferenças significativas entre os grupos. Em outra ocasião, posso mostrar as diversas investigações sobre religião, que são muitas, pero para os fins dessa conferência, o que podemos dizer é que em la cultura brasileira há elementos que fazem que a reação a questões complexas se base muito mais em dogmas que em uma abertura à la reflexão e decisão coletiva. Vemos este fenômeno em várias situações. Em las reuniões universitárias, muitas vezes não importa qual seja o hecho, sino que se mantenga a ideia del grupo sobre el hecho. Quanta falta de respeito à diversidade, porque a manifestação del outro não está de acordo com as disposições de um determinado código. Em las discussões sobre temas políticos, agora nem se diga, hemos sido testigos muito recentemente do fenômeno de equipos opostos que defendem não ideais e valores, sino corporações. Quem tem a verdade sobre os problemas? Temos posições frente a los problemas e nos posicionamos a favor ou em contra de certas situações. Pero esto de ninguna maneira debe implicar a anulação del outro. É no diálogo e em la convivência democrática e respetuosa donde se devem encontrar as soluções. ¿Pero esto uma utopia? Me gusta muito. E sempre repito a ideia de Montfort, citada por Santos. Nenhures é país que não existe, pero as notícias de Nenhures são notícias reais.
no creo que sea una utopía, sino una heterotopía, algo que no existe, pero que podría llegar a existir. Gracias. Mucho tiempo. Muchas gracias, Patricia, por tu presentación. A continuación daremos paso al panel de preguntas para abrir la conversación. Vamos a comenzar con la pregunta de Daniel Tello, que se encuentra en Alemania. Así que vamos a proyectar, no sé cómo tengo que hacer la proyección aquí. Si alguien tiene preguntas, también se las puede pasar a Cata y a Ashley, que andan por ahí, si hacen un gesto. Tú dinos. Si quieres, se sienta para ir al panel. Al final lo vamos a ver. Ahí está el sumo, ¿no? Ahí. Tú nos dices. Ya, por favor. Vamos, Daniel. Muchas gracias por Bien, estar aquí con muchas nosotros. Gracias por la invitación. Gracias, Patricia, por la conferencia, muy inspiradora también tus reflexiones. Y me surge una pregunta muy interesante, porque como tú lo mencionabas, Georg Lind hace una diferencia entre el test, que se refiere a la habilidad de valorar los argumentos contrarios, y por otro lado una acción moral que sería resolver los problemas sin violencia. Y para alguien externo esto le podría parecer muy distante entre una habilidad cognitiva de valorar los argumentos del otro y después una habilidad más bien social de resolver problemas sin violencia. Entonces te quería pedir ¿cómo ves tú la relación entre esos dos elementos y si ves algo parecido a la asimilación y acomodación que propone Piaget? Eso, muchas gracias. Gracias. Olá, Daniel. Graças pela pergunta. Hola. Eu penso que o conceito que explica essa distância entre os resultados de MCT e a ação é justamente a conação, a disposição para a ação, esforço por a pessoa se manter coerente, se manter íntegra ao evaluar uma situação. Por exemplo, se eu tenho uma posição dogmática em relação a partido político, a uma religião, a uma ideia, seja o que for, quando você me propõe contra-argumento, eu vou rechazá-lo independente da qualidade desse argumento. E a reação em la sociedade muitas vezes é violenta. Isso retrata uma baixa competência de juízo moral. Assim que propongo o termo conação para compreender justamente os resultados de MCT com a posição pacífica, democrática em uma sociedade plural. ¿Respondi? Sí, muchas gracias. Sí, sí,
Muchas gracias. Invitamos entonces a pasar adelante a Jaime Retamal de la Universidad de Santiago y a Bastián Torres de la Universidad de Concepción, quien también van a plantear algunas preguntas. Se for difícil responder em espanhol, peço ajuda. Jaime, te escuchamos. ¿Escucha bien? Muchas gracias por la presentación, realmente inspiradora en muchos sentidos, y al mismo tiempo agradecerte la posibilidad de que tú nos muestres también algunos problemas o algunos conflictos al interior del marco teórico de Kohlberg, de Georg Lind. Hicimos una revisión de la última literatura con Marisa, hicimos una publicación en ese sentido, y encontramos en el último texto de Georg Lind, Cómo enseñar la moral, que él señalaba una variante a la idea de abdicación de juicio que tú nos diste hoy. Y Georg Lind dice que la cultura del neoliberalismo, vale decir, la cultura del individualismo, dice Georg Lind, puede ser también considerada como un peligro para el desarrollo de la competencia moral democrática. Esa es la primera pregunta que te quería hacer, si tú consideras o no consideras como un peligro esta cultura del individualismo, sobre todo para la formación inicial docente. Y la segunda pregunta... ¿Sí? Pode fazer. ¿Sí? La segunda pregunta viene de un filósofo de la educación que se llama Gerd Biesta, que también él no usa la palabra peligro, sino que él más bien usa la palabra urgencia. Es urgente, parece urgente desarrollar competencias morales para la resolución de conflictos de manera pacífica, sin violencia y sin trucos, decimos aquí en Chile, porque es posible advertir, dice Gerd Biesta, una cultura del autoritarismo en la pedagogía, en el mundo de la educación. Esas son mis dos preguntas. ¿Qué crees tú? ¿Cómo las valoras tú? Por un lado, la idea de peligro neoliberal, por otro lado, la idea de urgencia ante el autoritarismo. São vinculadas as duas questões. Primeiro, de fato, o individualismo é um peligro e a cultura que valoriza o egocentrismo. Piaget falava sobre egocentrismo como uma característica do desenvolvimento até os 7 anos. Pero o que nós vemos hoje em dia é justamente uma cultura que valoriza o egocentrismo, o individualismo. O único ponto de vista é o meu. E se você não está vendo os fatos os hechos como eu, você está errado, você está cego. É problema seu e não meu. Então, sim, eu considero este culto ao individualismo como peligro. E muito ligado ao neoliberalismo, sim. Pero lembrando que não creio que uma postura dogmática de lado ou de outro pueda ser saudável. Okay. E com relação à educação, que é urgente uma intervenção na educação, porque, de fato,
o que vemos em Brasília, eu falo do Brasil porque é minha realidade, as escolas valoram a transmissão de conhecimento e não a formação integral. Quando falamos sobre a convivência como um valor, eles olham para nós, assim, miram como se fosse algo estranho. Não se precisa trabalhar com convivência na escola, né? Como se a escola não fosse a socialização secundária da criança, de los niños. Então, sim, considero urgente esse trabalho e se a pedagogia pode conduzir muito mais ao autoritarismo do que à cooperação. É a realidade. Obrigado. Bastián, ¿quisieras tú plantear la siguiente pregunta? Bueno, muchas gracias, Patricia, por tu exposición tan clara, digo. Me quedé pensando, tengo dos preguntas. La primera tiene que ver con la formación de profesores y profesoras, la formación inicial docente. Y respecto de las observaciones o las percepciones que tú tienes respecto de cuánto nos falta o hacia dónde deberíamos apuntar, avanzar para formar a profesores con una competencia moral democrática muy sólida, muy definida, porque pareciera ser que, no sé, si observamos por ejemplo el caso chileno, como que no queda suficientemente claro, ¿no?, de la necesidad de que los profesores y profesoras sean competentes en esta materia. Si vemos, por ejemplo, Marco para la Buena Enseñanza, que es un documento muy importante en la política docente, hay un dominio que es el de responsabilidades profesionales, en el que podríamos decir que ahí están enfrentar los desafíos éticos de la profesión o los dilemas éticos de la profesión que Philippe Perrenot, en 10 nuevas competencias para enseñar, planteaba que los profesores deben, sí o sí, formarse en eso. No solamente en el manejo disciplinar, didáctico, pedagógico, sino en esta capacidad para enfrentar y resolver también este tipo de situaciones en la escuela. En tu experiencia, en lo que has estudiado, en lo que has trabajado, ¿en qué estamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué nos falta, por ejemplo? Muy situados en el contexto latinoamericano también, con las amenazas que están ahí latentes, ¿no? Pueden haber pasado 30, 50 años de episodios muy traumáticos, pero cada cierto tiempo parece que volvemos a tener algunos episodios de ese tipo. ¿Cómo formar a profesores y profesoras en esta materia? Con metodologías activas, con prácticas pedagógicas como tienes en Chile. Tú me disseste ayer. Eu penso que essa ida e vinda de teoria para a prática, o contato entre a universidade e a experiência prática dos estudantes é muito frutífera. Em Brasil, nós não temos boas experiências, não. Infelizmente, por exemplo, nós temos estágios, falam estágios? Sim. Os estágios são formais. Os estudantes vão à escola, obtêm o papel assinado e voltam e têm o diploma, mas não há uma supervisão em grande parte das escolas de formação, não todas, claro. Então, como formar estudantes, professores e professoras competentes desde o ingresso na universidade, com oportunidades de role-taking and guided reflection, que são termos desenvolvidos por Georg Lind, toma de responsabilidade e reflexão guiada, né? Eu penso que são fundamentais, mas não é o que eu observo em grande parte das escolas em Brasil, de formação de professores e professoras, infelizmente.
Yo quisiera plantear también una pregunta. Mi pregunta tiene que ver con la educabilidad de la conación. Porque pareciera ser que para ser morales necesitamos también tener el deseo de no traicionarnos a nosotras mismas, a nosotros mismos. Ser coherente con aquello que consideramos que tiene valor para nuestra vida y la vida que tenemos y con otras personas. Pero me pregunto si eso es algo natural a los seres humanos o es algo que se educa también. El deseo de que cada persona vaya construyendo su propia coherencia de lo que significa actuar de acuerdo a lo que piensa. Y esa es mi pregunta, si la educabilidad, sobre la educabilidad de la conación. Sí, yo creo que es una posibilidad, pero dependería de un trabajo con valores morales desde siempre. No un trabajo apenas con contenidos, transmisibilidad de ideas, pero la propia convivencia. En la convivencia, la persona puede descubrir quién soy yo, quais são meus valores e com que eu pretendo ser coerente. Eu não consigo falar isso. Isso era. Sim. Esse, eu penso que é o caminho para a búsqueda de la coherencia personal, quem eu sou, porque se perguntas, por exemplo, para um grupo de adultos, quais são os seus valores? Poucos sabem dizer isso. Se eu não sei qual é meu valor, como eu serei coerente com esses valores? Então, uma descoberta de si junto com a convivência pacífica, moral, social. Eu penso que esse é o caminho para essa construção da conação. Não apenas cognitivo, não apenas afetivo, mas no social. No sé si hay otra pregunta, quizás alguien del público tenga una pregunta. Claro. ¿Sí? Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la exposición. Para que quede grabado. Y que uno se pone más nerviosa con el... Sí. Bueno, muy agradecida por la exposición y por las preguntas. Soy Cecilia Guayo, soy de Trabajo Social. Y nos hemos dedicado a la investigación sobre las competencias éticas en la intervención profesional. Y lo que nos damos cuenta es que los profesionales pueden tener una conciencia moral respecto de sus valores, pero los dilemas éticos que se viven en las instituciones son tremendos. Y esos dilemas éticos conducen las decisiones éticas-morales de los profesionales. Los profesionales hoy día, por ejemplo, los trabajos con los niños, las organizaciones sociales, institucionales, estatales, han renunciado a tomar decisiones morales. Pero no porque no tengan claras sus competencias y el ejercicio del juicio moral, sino porque la institución, y ahí viene el individualismo que nos planteaban, es una institución corrupta. Y estoy hablando de corrupta, no el que miente, estoy hablando de la corrupción cuando la institución ha perdido la finalidad, ¿cierto?, ética, por la cual en algún momento fue creada. Entonces, los dilemas éticos que tú planteabas tienen contextos.
tienen institucionalidades y tienen que ver con sistemas capitalistas que manejan los proyectos sociales de manera corrupta. Entonces, ¿cómo hacer eso? Hemos tratado de formar los comités de ética en las intervenciones sociales, o sea, reconstruir la reflexibilidad para dar un mayor poder político a los profesionales. Yo esa pregunta se la dejo a los tres, ¿no? Porque incluso escribimos un texto sobre competencia ética en trabajo social y obviamente que hoy día lo que se vive son profesionales sin reconocimiento ético, siguiendo un poco la lógica de Honneth o siguiendo la lógica de mujeres que han investigado el tema de la ética desde el género en América Latina. Eso. Eu penso que todos podem dizer algo, é muito complexo. Eu vejo várias possibilidades de intervenções. O comitê de ética é uma possibilidade interessante, desde que independente, né, não comprometida com uma refia da instituição, porque se a instituição abriu mão da ética, é difícil. Trabalho com... eu tenho várias experiências com trabalhos sociais. E uma coisa que nós temos feito é empoderado, se diz empoderado, empoderar os profissionais do ponto de vista de construir argumentações. Eu penso que é caminho, mas se quieres... Yo quizás agregar a eso solamente el solo hecho de la discusión acerca de esos dilemas permite la construcción de un punto de vista común, una construcción progresiva de puntos de vista grupales que pueden lograr tener desde una dimensión ética vislumbrar una acción política. Yo creo, Cecilia, muchas gracias por tu pregunta, muchas gracias por venir. Yo creo que es una pregunta, pero es también un desafío que las instituciones de formación de profesores también tenemos y compartimos. Te preguntaba por la abdicación del juicio, porque precisamente en estudios que hemos hecho un poco más cualitativos, nos encontramos con estudiantes que no quieren hacerse problemas, no quieren enfrentar conflictos. Están muy claros con sus propias convicciones morales y por lo tanto aceptan la convicción del otro sin necesariamente entrar a establecer un diálogo entre pares, por decirlo de alguna manera, aunque sea totalmente distinta. Entonces eso nos ha aparecido en investigación un poco más cualitativa. Lo otro que nos ha aparecido es que es difícil que en la formación inicial los estudiantes aprendan a reflexión guiada y toma de responsabilidad cuando en el desarrollo de sus prácticas profesionales, sus profesores guías y sus tutores son más bien, entre comillas, autoritarios al momento de decirles, entre comillas, cómo se deben hacer las cosas. Entonces, en ese sentido, comparto la palabra corrupción, en el sentido de que los sistemas, las instituciones, tienen que tomar en serio esta dimensión porque de una u otra manera impacta luego en el ejercicio profesional docente de los jóvenes profesores en el sistema escolar. Lo tercero, que quería decir es que yo
soy el coordinador de un programa de educación de adultos en la Universidad de Santiago. Son adultos que ya tienen una formación en ingeniería, en cocina, en mecánica, en cualquier cuestión técnica, pero también en otros tipos de saberes. Y los estudiantes están, esos estudiantes que son adultos, tienen mucha más disposición a claro, observar, percibir y descubrir en los conflictos éticos y morales una oportunidad para el aprendizaje de ellos y también para el aprendizaje de los estudiantes que a ellos les toca. Podría agregar un cuarto argumento, si me lo permite, una cuarta anécdota. ¿Sí? Tengo muchos estudiantes de este programa para adultos que trabajan directamente con sindicatos de grandes empresas de transporte, por ejemplo, en Chile. Entonces, fue muy interesante observar que estos profesores llevan a jóvenes estudiantes a estas empresas de transporte público para que hagan sus prácticas, pero los sindicatos no quieren que los jóvenes o muchos jóvenes entren a aprender los trabajos que tendrían que hacer en esa red de transporte público, porque lo ven como una amenaza. ¿Te fijas? Entonces, a veces también no es solo, eso es lo que quería decir, no es solo las instituciones formativas, no es solo las instituciones públicas, son también a veces estas otras instituciones o cuerpos intermedios como los sindicatos, que también tienen estos desafíos. Yo creo que vamos a dejar la conversación hasta aquí por honor al tiempo. Agradecemos a Patricia dándonos a conocer sobre las investigaciones sobre competencia moral democrática en Brasil y en educación en general. Agradecemos a todos y todas los asistentes y esperamos continuar esta conversación en un año tan particular en Chile, sí, en Brasil y en muchos lugares de Latinoamérica y del mundo. En Chile también vamos a poner a prueba el tema de la cementación moral respecto a cómo vamos a abordar el tema de los 50 años del golpe militar en Chile. Bueno, les deseo una muy buena tarde a todos y todas. Gracias.